Buenas noches, Dios les bendiga. Las últimas investigaciones a nivel mundial arrojan resultados poco satisfactorios para la iglesia cristiana alrededor del mundo. Como bien es cierto, cientos y miles de personas pasan adelante en cada servicio a recibir a Cristo Jesús. Pero la pregunta en esta noche es: ¿cuántos realmente aceptaron a Cristo en su corazón y cuántos de ellos han permanecido? El aceptar a Jesús genuinamente es importante, pero Jesús pide que permanezcamos, que caminemos con Él de la mano. Billy Graham decía: si los cientos y miles de personas que pasan a diario adelante a recibir a Cristo Jesús permanecieran en Cristo, estaríamos llevando a cabo la más grande obra evangelística de los últimos tiempos. En mis 15 años de ministerio, hermanos, me he esforzado cada día por transmitir las palabras de Jesús de generación en generación. Suelo usar Biblias, las cuales yo resalto, las cuales vienen resaltadas con letra roja. Vienen resaltadas las palabras de Jesús. No sé cuántos de ustedes usan este tipo de Biblia. Hay unas Biblias que donde habla Jesús puntualmente viene en letra roja, ¿cierto? Y no encuentro en las palabras de Jesús, no encuentro hasta el momento una sola conversación de Jesús en la cual Él mismo diga a sus discípulos, a la multitud, que para entrar al reino de los cielos no necesitamos esforzarnos. Hace unos años atrás, hermanos, empezó a circular por el mundo una doctrina de la extrema gracia. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado acerca de la extrema gracia. Producto de esta doctrina surgieron divisiones en grandes denominaciones cristianas alrededor del mundo. Todo esto abrió paso a un evangelio donde las palabras de Jesús pasaban a un segundo plano, tomando los versículos fuera de contexto para asegurar a los creyentes que su salvación estaba asegurada con el simple hecho de creer en Jesús, confesar una oración de fe, asistir a la iglesia, escuchar música cristiana o simplemente portar una camiseta o una manilla con el nombre de Jesús no nos garantiza la salvación. A nivel mundial podemos ver cómo muchos de los nuevos creyentes no diferencian sus vidas de las vidas de aquellos que no conocen a Jesús. Hablan como los del mundo, se ríen de los chistes o conversaciones que el mismo Dios aborrece. Los jóvenes cargando preservativos en sus billeteras y las niñas planificando. La fornicación, el adulterio, la masturbación, la pornografía son tan comunes en la iglesia. La envidia, los celos, las contiendas abundan en la iglesia, dejando de lado las palabras de Jesús, siendo el mismo Señor Jesucristo quien dijo que quien practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Iglesia reunida en este lugar, hermanos y amigos que nos están escuchando en internet, la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo está cruzando por momentos decisivos en los cuales su fe será probada como el oro en medio del fuego. Bienaventurado el varón, dice Dios, bienaventurado el varón que cuando sea tentado resista la tentación, porque una vez resista esa tentación alcanzará una corona de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Cuando están en la lectura, dan fuerte amén. Amén. Parábola de la fiesta de bodas. Quien no haya traído Biblia, pueden mirar a la pantalla. Parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Diga conmigo: mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos,
y todo está dispuesto, venid a las bodas. Diga conmigo, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Diga conmigo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. El rey, en el verso 3, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dios está hablando en su palabra al pueblo cristiano, a la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. ¿Quién es el rey? Dios, ¿verdad? ¿De quién es la boda? ¿Por qué se está celebrando la boda? ¿Quién es el novio? Jesucristo, ¿verdad? Dios habla en Apocalipsis y nos enseña a través de su palabra que el novio es Jesucristo, ¿cierto? Y la novia es la iglesia. La novia somos cada uno de nosotros, su iglesia. Amén. Aparece la escena, está el rey convocando al pueblo, está convocando a sus hijos para que asistan a una gran boda, la boda de su hijo Jesucristo. Amén. Los está llamando a todos. Mas dice Dios en la palabra en el verso 3, mas estos no quisieron venir. El rey envía a sus siervos, les pide que llamen a todos los invitados, a todos los que son convidados a la boda, mas ellos no quieren venir. Muchas veces Dios nos hace el llamado una y otra vez, constantemente, pero nosotros no queremos ir. En el verso 4, Dios, por segunda vez, el rey vuelve a invitar, vuelve a hacer el llamado a través de sus siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El rey ha preparado la comida. La comida es la palabra de Dios. La comida la sirve Dios. En cada púlpito, en cada iglesia alrededor del mundo está preparada la comida. Está allí el banquete. Pero muchos prefieren no ir, como dice Dios en el verso 3. No van, no asisten. No asisten entre semana a la iglesia, dejan servido el banquete. No asisten los fines de semana, dejan servido el banquete. Y Dios dice: he aquí que he servido la comida y todo está dispuesto. Venid pues a mi boda. Verso 5, mas ellos sin hacer caso se fueron. No solo desobedecen a la palabra de Dios, no solo le dejan servida la cena al Señor, sino simplemente se van. Le hacen el desaire a Dios y se van. Pero yo me hago una pregunta en esta noche. Yo le hago una pregunta en esta tarde, hermano. ¿Para dónde se fueron estos insensatos? ¿Para dónde se fueron estos duros de cerviz? ¿Para dónde cogieron estos desagradecidos? Dice que uno se fue a la labranza y el otro se fue a hacer cargo de sus negocios. Se fueron a trabajar. Los afanes del mundo, hermanos.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su salvación? Dice Dios en su palabra. ¿De qué le sirve a usted y a mí afanarnos por las cosas que se van a quedar acá en la tierra? ¿De qué le sirve a usted y a mí afanarnos por cosas que van a desaparecer? Afanémonos pues, dice Dios, por atesorar allí en el cielo, donde nadie puede robarnos, donde nada puede corromper nuestros tesoros, y allí hallaremos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay un tercer insensato y desagradecido en el verso 6. Y dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hay unos terceros que no solo se fueron a labrar la tierra, no solo se fueron a hacerse cargo de sus negocios, sino estos fueron tan descarados, tan insensatos, tan duros de corazón, que se enfrentaron a los siervos que envió el rey, que se enfrentaron a los siervos que envió el Señor para invitarlos a la boda, para invitarlos a aquella cena. Les hicieron frente, se enfrentaron con ellos, le hicieron afrenta, y no solo le hicieron afrenta, sino los mataron. Pero yo quiero, hermanos, iglesia, que veamos algo. ¿Qué significa la palabra afrenta? Afrenta es un hecho que ofende a una persona. Afrenta es un hecho que atenta contra los principios establecidos por una persona. Afrenta es un hecho que pone en duda la credibilidad de una persona. Por eso Dios habla en su palabra que mi pueblo me ha hecho afrenta. Ha hecho afrenta a mi palabra. Ha hecho afrenta a mis mandatos y preceptos, dice Dios. Mataron a mis siervos. No solo les hicieron afrenta, sino los mataron. ¿A qué se refiere Dios con que los mataron? A uno tal vez les quitarían la vida. Pero no solo matar significa perder la vida, dejar sin vida este cuerpo natural. Matar también se refiere Dios a lo espiritual, y lo podemos ver en Apocalipsis 3. Cuando Dios está hablando a la iglesia de Sardis y dices que tienes nombre de vivo, pero estás como muerto, dice Dios. Estos insensatos tenían nombre de vivo, pero estaban muertos en su interior. Y trataron de matar espiritualmente a estos siervos de Dios, que iban con la intención de invitarlos a las bodas del Cordero. Iban con la intención de invitarlos a esas bodas de salvación. Pero tenían su corazón tan duro que sus oídos se ensordecieron y su corazón se endureció. Apocalipsis capítulo 3, verso 3 al 6. Apocalipsis capítulo 3, verso 3 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás como muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Repita conmigo: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, dice Dios. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tú tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Digno es merecedor. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Yo conozco tus obras, dice Dios, que tienes nombre de que vives, pero estás como muerto. Dios no le está hablando a cualquier impío, a cualquier persona que no conoce de Él. No, hermano. Dios le está hablando a las 7 iglesias de Asia. 7 tipos de cristianos, 7 tipos de corazones Dios les está hablando. Y en especial le habla a una iglesia llamada Sardis. Y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, de que tienes nombre que eres cristiano, de que tienes nombre que asistes a la iglesia, de que tienes nombre que ayunas, que cantas, que alabas, de que tienes nombre que portas una camiseta con un símbolo de Jesús, de que tienes nombre que tal vez tienes una manilla con el nombre de Jesús, que tienes nombre que tal vez publicas en tu muro de Facebook palabra de Dios. Pero dice Dios: y estás muerto. ¿Por qué no? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios está confrontando a estos cristianos de la iglesia de Sardis y les dices: porque no he hallado tus obras perfectas. Las obras que hacía esa iglesia en Sardis no eran perfectas. Tal vez se esforzaban por venir a un culto. Tal vez se esforzaban por orar en las mañanas, orar al mediodía, orar en las noches. Tal vez se esforzaban por ayunar una vez por semana, 2 veces por semana y dar sus diezmos como el joven rico de la historia. Tal vez se esforzaban por interceder o predicar la palabra de Dios, pero sus obras, dice Dios, no eran perfectas. Había algo que no concordaba para con Dios. Dice Dios: acuérdate pues de lo que has recibido, lo que has oído, y todo esto guárdalo y arrepiéntete, te dice Dios. Dios le dice a la iglesia de Sardis: acuérdate, iglesia, de dónde te he sacado. Acuérdate quién eras sin mí, te dice Dios. Acuérdate lo que has recibido estando en mis caminos. Acuérdate lo que has oído estando en mis brazos, estando en mis caminos, y guárdalo. Pero Dios no te está pidiendo que lo guardes allí en tu closet, allí en tu mesa de noche, allí en tu alcoba, allí en tu cuarto. No, Dios te pide que lo guardes en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y una vez hayas hecho esto, una vez te hayas acordado de dónde Dios te ha sacado y de lo que has recibido y de lo que has oído, guárdalo en tu corazón y arrepiéntete, te dice el Señor. Y arrepiéntete. Dios está pidiendo a la iglesia arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Volverse de su pecado, volvernos de nuestro pecado. Arrepentimiento es un giro de 180 grados en contra de nuestro pecado. Porque muchas veces encontramos esta iglesia del reporte inicial, donde la iglesia alrededor del mundo no se encontraba en arrepentimiento genuino. No es remordimiento, hermanos. No es simplemente reconocer que estoy mal. No es simplemente darme cuenta que estoy haciendo las cosas mal y seguir haciéndolas. No. Es darme cuenta que estoy haciendo algo mal y esforzarme por volverme de mi pecado. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Dios le dice a la iglesia de Sardis, los exhorta, les dice que hay cosas que andan mal en ellos, pero también resalta algo bien importante y dice: pero hay unas pocas personas dentro de ti, iglesia. Hay unas pocas personas dentro de ti, Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Y
y andan conmigo en vestiduras blancas. ¿En vestiduras qué, hermanos? En vestiduras blancas. Se están esforzando por vivir en santidad. Hay unas cuantas personas aquí en la iglesia, hay unas cuantas personas en la iglesia de Jesucristo que se están esforzando. Se están esforzando en tener vestiduras blancas. Se están esforzando en apartarse, en guardarse para Dios. Y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice Dios. ¿Y qué quiere decir digno, hermano? Merecedor. Digno es merecedor. Porque son dignas, merecedoras. ¿Merecedoras de qué? De mi galardón, dice Dios. ¿Merecedoras de qué? De mi salvación, dice Dios. ¿Merecedoras de qué? De mi vida eterna. Verso 5. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿El que qué? El que venciere. No el cobarde, no el murmurador, no el detractor. Es el que venciere. Y si Dios nos habla de vencer, es porque hay una batalla, porque tenemos que esforzarnos, porque tenemos que poner de nuestra parte para alcanzar esa corona de vida eterna. Y no borraré, dice Dios, su nombre del libro de la vida. Esas son palabras del mismo Señor Jesucristo, dichas a la iglesia de Sardis. Y no borraré su nombre del libro de la vida, dice Dios. Y si el mismo Jesucristo, aquel que venció la muerte, aquel que se levantó de entre los muertos, nos dice a través de su palabra que no borrará su nombre del libro de la vida, ¿qué quiere decir? Que nuestro nombre puede ser borrado. No nos confiemos, hermanos y hermanas. No nos confiemos. Porque muchas veces nos relajamos y nos confiamos y nos volvemos permisivos. Nos volvemos unos cristianos livianos, permisivos, con un evangelio liviano, con un evangelio de la extrema gracia. Y no nos damos cuenta y tenemos en poco la palabra del Señor Jesucristo, donde dice: y no borraré del libro de la vida su nombre. Nuestro nombre puede ser borrado si nos descuidamos, hermanos. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Oh, gloria a Dios por esto. Dice el mismo Señor Jesucristo, sus mismas palabras dicen: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Confesaré tu nombre, Leonardo. Confesaré tu nombre, Jayman. Confesaré tu nombre, Claudia. Confesaré tu nombre, Magda. Confesaré tu nombre, Alex. Confesaré tu nombre, Juan José, delante de mi Padre, te dice Dios. Y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 8. Y entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Qué quiere decir digno? Merecedor. ¿Qué significa siervos, hermano? Persona subordinada a otra. Aquellos que sirven a un Señor. Repita conmigo: siervo, persona subordinada a otro, y aquellos que sirven a un Señor. Y la pregunta en esta noche es: ¿cuál es tu Señor? Porque el Señor Jesús dice: me llaman Señor, Señor, y no hacen mi palabra, no hacen lo que yo les mando. Entonces, ¿cuál es su Señor? ¿El mundo es su Señor? ¿O yo soy su Señor? Dice Jesús. Es algo para evaluar en esta noche, hermanos. ¿Quién es nuestro Señor? Porque si le llamamos a Jesús Señor, le vamos a obedecer, hermanos. Obediencia. Ya no quiero sacrificios hechos por tu mano, dice Dios en la palabra. Ya no me plazco de los sacrificios que tú puedas hacerme a través de tus manos. Me plazco de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Verso 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Fueron a invitar a otros. Porque los que estaban en la casa, porque los invitados dejaron la cena servida por estar en otras cosas, por irse tras lo que nada vale, por estar trabajando, por estar labrando la tierra, por estar tras sus negocios, por estar tras lo que nada vale. Dejaron la cena servida, no asistieron a la boda. ¿Cuántas personas, cuántas iglesias aún les falta personas? Porque esas personas que fueron invitadas a los servicios, a degustar de la palabra, a comer de la palabra de Dios, a sentarse allí a la mesa, simplemente no quisieron ir. Verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente los malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. En el verso 10 de la parábola, Dios nos habla que invitaron a unos malos y a otros buenos. El todo fue que la boda se llenó, hermano. La boda lleno total, a reventar la boda. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo hiciste para entrar aquí? Mas dice la palabra que él enmudeció, él se quedó callado. Yo tengo una pregunta, iglesia. ¿Cómo hicieron los malos y los buenos para alistarse y asistir a la boda en cuestión de minutos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Quiero que se la responda en esta noche. ¿Cómo hicieron los buenos y malos? Esto fue un contrarreloj. No vinieron a la fiesta. Piense por un momento, recréelo en su mente. No vinieron a la fiesta. La cena está servida, todo está preparado, la alabanza, la palabra, todo está listo, el ambiente está listo, el lugar está preparado, pero no quisieron venir. Está solo el lugar, está sola la iglesia. No quisieron venir. Y Dios manda que traigan, que salgan a los caminos, que salgan a las calles, y a cuanto vean lo empiezan a invitar. Y dentro de los que empezaron a invitar venían malos y buenos. Eso me dice la palabra de Dios. Pero la pregunta que yo le hago en esta noche es: ¿cómo hicieron estos malos y buenos para que en cuestión de minutos, a un contrarreloj de empezar la fiesta de boda, estuvieran listos? Se vistieron rápido. Hay dos eventos que son muy importantes en la vida, y hay que ir preparado, y hay que ir bien arreglado. Hay que esforzarse por llevar los zapatos bien lustrados, la mejor corbata, la mejor camisa, el mejor traje, el mejor peinado, el mejor perfume. Hay dos eventos importantes. Uno es un funeral. Por eso yo voy en contra de los funerales de sport. Uno no se muere sino una vez al año, una vez en la vida, perdón. Uno no se muere sino una vez. Por eso debemos esforzarnos en ir a un funeral con la mejor ropa. Dos, un matrimonio. También voy en contra de los matrimonios de sport. Uno no se casa sino una vez en la vida, hermano. Debemos llevar el mejor traje. Y esto demora prácticamente 45 minutos, una hora en arreglarnos y estar listos allí en el evento, ¿verdad? ¿Cómo hicieron estos malos y buenos para estar listos a contrarreloj allí en la boda? Porque era ya. El rey había mandado que vinieran ya. Pero uno de ellos dice que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Y le dice el rey: amigo, ¿cómo fue que tú entraste aquí sin estar vestido de boda, sin estar arreglado? Mas él se quedó callado. Hermanos,
Dios se está refiriendo al vestido espiritual, así como Dios habla en su palabra acerca de las vestiduras. Dice que nuestras vestiduras deben ser limpias, nuestras vestiduras deben ser santas, impecables. Amén. Dice que si nuestras vestiduras no son lavadas, si nuestras vestiduras no están limpias, no vamos a poder participar de esas bodas del Cordero. Y nos vamos a llevar una gran sorpresa. Y le vamos a decir: Señor, estoy en la boda. Yo hice muchas cosas, yo asistí a la iglesia, yo conozco de ti, de tu palabra. Vamos a poder recitar muchas cosas. Decir: Señor, eché demonios en tu nombre, ministré liberación, Señor, impuse manos y muchos fueron sanos, prediqué a multitudes, hice grandes cosas en tu nombre. Y el Señor va a decir: amigo, como dijo el rey, amigo, yo no te conozco, no te conozco. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quien tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia.